¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos, amigos televidentes, en el noticiero Emisión Estelar. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, criticó las medidas de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. Este es otro de los temas que desarrollaremos más adelante. Compañeros y amigos televidentes, como siempre, un gusto saludarlos. Les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América, 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Las noticias para ustedes. Las aglomeraciones, la preocupación que constituye la principal causa de riesgo por el que Guayaquil registra un leve incremento de contagios COVID-19. La alcaldesa Cynthia Viteri insiste en su pedido al gobierno de restringir el ingreso de pasajeros provenientes de países donde se reporta la nueva cepa. Imágenes como estas podrían convertirse en una de las respuestas del por qué existe un ligero incremento sostenido de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 en Guayaquil. Esto según el último informe epidemiológico emitido por la Mesa Técnica del COE Cantonal, donde la incidencia de casos confirmados aumentó de 1.15 a 1.20 por cada 10.000 habitantes. Al concentrar decenas de miles de personas a diario, la bahía se convierte en uno de los puntos donde la mayor cantidad de controles sanitarios se han dispuesto. Pero pese a los esfuerzos de las autoridades, las aglomeraciones no cesan. Toda esta semana, aglomeraciones, gente por donde sea. ¿Luchan con el miedo día a día? Día a día luchamos con el miedo. Pero no tenemos dinero, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, ¿no?, para poder comer. Unos se cuidan, otros no se cuidan, como todo, pero hay unos que mantienen la mascarilla abajo y no es debido. Otro punto donde podría generarse la propagación del virus sería el aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo, donde hasta el momento se confirma que los itinerarios de los vuelos continúan realizándose con normalidad, por lo cual la alcaldesa Cynthia Viteri junto a representantes del COE cantonal resolvieron solicitar al COE nacional restringir el ingreso de pasajeros provenientes de países donde se reporta la nueva cepa de COVID-19, exigir prueba PCR negativa de máximo 5 días antes, el aislamiento preventivo obligatorio de 10 días para quienes no tengan prueba PCR negativa, y el control del aislamiento debe ser ejecutado por la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. El informe también indica que en la semana del 21 al 27 de diciembre arribaron 3.546 pasajeros en vuelos nacionales. A 16 de ellos les realizaron pruebas rápidas y 2 salieron positivas. El reporte indica que los sectores de mayor incidencia de casos sospechosos es en Sociovivienda, Voluntad de Dios, Guasmo Norte, Trinitaria, García Moreno y Urdesa. Finalmente, el informe también reveló que la tasa de mortalidad por COVID-19 en el puerto principal es de 5 fallecimientos diarios. Vanessa Filella, TC Televisión. La ocupación de camas de cuidados intensivos llega al 95% en Quito, mientras que en Guayaquil se ubica en el 61%. Las autoridades explicaron que las restricciones sirvieron para disminuir las aglomeraciones en el feriado de Navidad, pero todavía hay quienes irrespetan las normas de bioseguridad. Mientras en Ecuador la gente cenaba y se reunía por Navidad, en los hospitales los médicos continuaban luchando por salvar vidas. Son imágenes del hospital del IES en el sur de Quito. Pacientes con síntomas respiratorios y con COVID confirmado continuaban ingresando. En estos días estamos recibiendo la factura de las fiestas de Quito. Tenemos 43 personas en la UCI, tenemos 170 personas en hospitalización COVID. Sucede cuando las autoridades del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Salud del municipio de Quito han confirmado que en la capital el 95% de las camas de cuidados intensivos está ocupado. El sistema se ha ido acoplando a las circunstancias y va adecuando un mayor número de camas para poder recibir a los pacientes. En Guayaquil la ocupación de camas UCI llega al 61.4% y en Cuenca bordea el 63.3%. Esto cuando las autoridades hablan de una disminución de aglomeraciones en el país. Una gran contención gracias a esta articulación entre varias instituciones, policía, Fuerzas Armadas, agentes de tránsito. En Quito este era el panorama en el centro histórico horas antes de Navidad. Aunque en las últimas horas la situación cambió, las autoridades temen que el cierre de año genere un episodio similar. Que la gente, por favor, no genere aglomeraciones, no queme monigotes y no establezcamos tampoco estas fiestas ampliadas. Hacen un llamado a la conciencia, a la colaboración de todos. Más aún cuando muchos pasaron Navidad recordando a los que ya no están, a los que la pandemia se llevó. Cristian Hidalgo, TC Televisión.
El primer lote de vacunas COVID-19 para Ecuador arribará al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito a mediados de enero. En esa terminal aérea se efectúan trabajos para garantizar el cumplimiento de la cadena de frío. Se espera que el aeropuerto de Quito reciba el primer lote de vacunas que llegue al país por su capacidad para el manejo de productos congelados. Existe ya mucha experiencia en el manejo de cadena de frío. Las primeras vacunas no serán almacenadas y se entregarán inmediatamente al Ministerio de Salud para su aplicación. Para algunas de las vacunas que vendrán se requerirá hielo seco o temperaturas de hasta menos 10 grados centígrados, parámetros que ya manejan los aeropuertos del país. Estamos absolutamente preparados para recibir este cargamento tan importante de vacunas que comenzaría a llegar en los primeros meses del próximo año. En caso de ser necesario almacenar las vacunas en el aeropuerto, el cuarto de congelamiento del centro logístico de carga está siendo adecuado para alcanzar los menos 70 grados centígrados necesarios para la vacuna de Pfizer. Por su parte, las aerolíneas que operan en el Ecuador han puesto a disposición del gobierno sus aviones para la distribución de la vacuna dentro del país. Contenedores de temperatura activa que se van energizados dentro del avión y van controlando la temperatura en todo momento. Para inmunizar a la población, Ecuador necesitaría 18 millones de vacunas. Eso implicaría llenar de 9 a 18 aviones cargueros. Isaías Cruz, TC Televisión. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunció que en el país se realizará el primer ensayo clínico de vacunas contra el COVID-19, desarrolladas por un laboratorio chino. Esta experimentación sería en enero próximo. Lo que se busca es medir la efectividad de estas vacunas en los ecuatorianos. Se trata del primer ensayo clínico de vacunas para COVID-19 a realizarse en el Ecuador y estará disponible para hombres y mujeres mayores de 18 años. Entre 5.000 y 8.000 voluntarios que van a recibir esta vacuna. En Ecuador circulan 25 variantes de la cepa original de COVID-19. El ensayo clínico busca determinar la eficacia que tiene la vacuna china sobre estas variantes en la población ecuatoriana. Unos somos más negros, otros somos más mestizos. Y entonces va a ser bien importante el hecho de que esta parte racial, la parte de la histórica de etnicidad, sea aprobada en nosotros. El ensayo será supervisado por el Ministerio de Salud. Sin embargo, esta vacuna mantiene ensayos clínicos en varios países, como Perú, en donde hace una semana inició la inmunización de la segunda dosis para los voluntarios. He estado con el estomaguito mal, la pancita mal, no he podido comer absolutamente nada porque todo lo vomitaba, todo. Estuve 2 días así. En Ecuador, una clínica privada certificada por la ARCSA lidera el ensayo, que cuenta con el respaldo científico de la OMS y la Agencia de Investigación Médica de los Estados Unidos. La contactamos vía telefónica, pero respondieron por correo electrónico para aclarar que no habrá remuneración económica por participar. Y sobre las garantías que tendrán los voluntarios ante posibles efectos adversos, la clínica informó que el estudio tendrá una póliza de seguro médico para los participantes. No obstante, la ciudadanía se muestra optimista de participar. Sí me la pondría, porque creo que sería una forma de incentivar a la humanidad que nos coloquemos esta vacuna. Sí me la pondría, porque lo veo necesario, porque sería una cura para todos. En las últimas horas, vía correo electrónico, varios ciudadanos han sido invitados a ser parte del ensayo clínico a iniciarse en enero de 2021. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y la Organización Mundial de la Salud indicó que es probable que el COVID-19 se vuelva endémico, pero tenga un nivel bajo de amenaza. Agrega que la sociedad debe alistarse para una pandemia más grave en el futuro, ya que la letalidad es razonablemente baja en comparación con otras enfermedades emergentes. Cada vez más es probable que el COVID se convierta en un virus endémico, es decir, que no desaparezca con las vacunas. Es en lo que coincidieron hoy 2 reconocidos expertos en enfermedades infecciosas, uno de ellos Mike Ryan, miembro de la Organización Mundial de la Salud. El escenario más probable es que el virus se convierta en otro virus endémico y que suponga un nivel muy bajo de amenaza en el contexto de un programa mundial de vacunación. El director del área de emergencias sanitarias de la OMS dijo además que la sociedad debe prepararse para una pandemia más grave en el futuro, ya que la letalidad del COVID es razonablemente baja en comparación con otras enfermedades.
Esta pandemia ha sido muy grave, se ha extendido por todo el mundo de forma extremadamente rápida, pero esta no es necesariamente la más grande. Este virus es muy transmisible, mata a la gente y priva a muchas personas de sus seres queridos, pero su letalidad actual es razonablemente baja en comparación con otras enfermedades emergentes. Y a pesar de que no hay garantía de que el virus sea erradicado, su peligrosidad, según los expertos, sí se verá reducida de manera significativa como consecuencia de un programa global de vacunación. Varios países de la Unión Europea comenzaron a inmunizar a su población contra el COVID, menos de una semana después de que el bloque autorizara el uso de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech. En España, donde la pandemia ha provocado 50.000 muertos y más de 1.800.000 contagios. Las autoridades pretenden vacunar entre 15 y 20 millones de personas hasta junio del 2021, de una población de 47 millones. En Italia, el país más afectado por la pandemia, también comenzaron las vacunaciones, que se extenderán a la población en general a partir del 8 de enero. Las primeras dosis de la vacuna de Pfizer llegaron durante el fin de semana a los países miembros de la Unión Europea, escoltadas por las fuerzas de seguridad. Después de meses de incertidumbre, confinamientos, nueva normalidad y estrictos protocolos, ya son más de 30 países en el mundo que comenzaron sus campañas de inmunización contra el COVID, en medio de una pandemia que ya ha dejado más de 80 millones de contagiados y más de 1.700.000 muertos. Pamela Montilla, TC Televisión. Según el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral, la distribución de las papeletas debía empezar el próximo 12 de enero. Pero el proceso de impresión no inicia porque no se definen los candidatos presidenciales definitivos. Y en 6 semanas serán las votaciones. El proceso de impresión de papeletas tiene 13 días de retraso. El tiempo al Consejo Nacional Electoral la apremia, ya que según el calendario para la distribución del material electoral, el 12 de enero debía iniciar la entrega de paquetes electorales para las circunscripciones del exterior. Luzaro, ex vocal del Consejo Electoral, recuerda que los tiempos deben cumplirse debido a que hay protocolos que se deben respetar, tanto en el armado como en la distribución. Y luego hay que ir dirigiendo los paquetes electorales de acuerdo a las distancias. En el caso de los internacionales tienen que ser enviados con la debida anterioridad. En el caso de las provincias siempre se opta por las provincias más distantes. Estas son las instalaciones del Instituto Geográfico Militar, institución que se encarga de la impresión de papeletas, proceso que todavía no ha iniciado debido a que aún no hay un listado oficial de candidatos. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ha informado que avanza en la impresión de certificados de votación y del padrón electoral. El proceso de impresión de papeletas ya está caminando porque hay provincias en las cuales ya se han calificado todas las dignidades a nivel de candidaturas de asambleístas. El calendario establecido por el mismo CNE para la distribución de papeletas está planteado como fecha de inicio en las provincias más lejanas como Morona y Napo para el 18 de enero y planean terminar la distribución el 31 de ese mismo mes en Santo Domingo. Pero para que ello se cumpla, el proceso de impresión debía ya haber iniciado. El Instituto Geográfico Militar deberá imprimir 65 millones de papeletas, 52 para la primera vuelta y 13 millones más para la segunda vuelta. El contrato supera los $9 millones. Karen Aro, TC Televisión. El Ministerio de Economía y Finanzas informó a través de una comunicación oficial que pagó $116 millones al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, IFA, para dar liquidez de la entidad y cerrar varios pendientes. También señala que se ha avanzado mensualmente con las transferencias hacia esa institución, pese a la crisis generada por el COVID-19. En este año, el gobierno ha pagado al IFA más de $720 millones. El concurso para la designación de 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia entra en la última fase. El Consejo de la Judicatura anunció que declararía parcialmente desierto el concurso si los postulantes no alcanzan los 80 puntos requeridos. Hay 16 vacantes para jueces de la Corte Nacional de Justicia y solo 23 postulantes que llegaron a la etapa final para la prueba práctica.
Desde el Consejo de la Judicatura ya se avisora el riesgo de que no se alcance a llenar todas las vacantes. Si es que no hay el número indicado de postulantes y no se llega a cubrir todas las vacantes, pues el Pleno podría resolver, declarar desierto parcialmente el concurso, si hubiese o convocar a un nuevo concurso. En este concurso se pretende cambiar a 16 jueces e incluso crear un banco de elegibles para 16 conjueces, lo cual en la práctica no será posible, por lo que se habla de extender en funciones a algunos magistrados. Se habría una prórroga de funciones y se convocaría un nuevo concurso para llenar aquellos cargos que quedan vacantes. Situación que deberá oficializarse una vez termine el concurso este 6 de febrero de 2021. Por lo pronto, en la prueba práctica, el comité de expertos calificará de acuerdo al análisis y resolución de 2 casos. Según los postulantes, es un concurso que demanda mucho conocimiento. El puntaje de méritos que se ha requerido es muy forzoso. La etapa de mérito se calificó con 25 puntos, la prueba teórica fue evaluada sobre 35 puntos y la prueba práctica alcanza 40 puntos. De los 100 puntos en juego, los concursantes que aspiren a ser jueces deberán alcanzar un mínimo de 80 puntos. La importancia de este concurso es que se pretende designar 16 de los 21 jueces que conforman la Corte Nacional de Justicia y que a futuro tendrán que resolver casos de connotación, como los relacionados con Odebrecht, el caso Singue que vincula al ex vicepresidente Glass y a un exministro, o los casos de diezmos que vincula a varios asambleístas. Gustavo Merino, TC Televisión. En instantes, un hombre es asesinado por sicarios en la ciudad de Machala cuando retiraba un pedido de un local de comidas. A Cintia Viteri en lo concerniente a las aglomeraciones que se dan en el nuevo servicio de transporte masivo Aerovía. Viteri aún no se ha pronunciado en torno a estas declaraciones. El fin de semana este fue el panorama en una de las estaciones de la Aerovía, inaugurada el pasado 21 de diciembre. Esto motivó las críticas del ministro de Salud a la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri. Tenemos filas interminables para subir a la Aerovía de Guayaquil. Nos preocupa enormemente también eso. ¿Por qué no se ponen ahí los esfuerzos de la alcaldía? Yo exhorto a la Municipalidad de Guayaquil, y principalmente a la señora alcaldesa, de que ponga énfasis en lo que le corresponde, que es el evitar las aglomeraciones. Hace una semana se inauguró el servicio de transporte Aerovía. Sin embargo, los usuarios no respetan el distanciamiento social y en las horas pico continúan las aglomeraciones. No, pues ya no. Gracias a Dios. Mucho distanciamiento, correcto. ¿Qué se puede hacer? Hay que vivir así. Viaje de América, yo quería pasarme por aquí en Guayaquil para ver de todo. Sí, yo noté que bastante, como no hay límite, bastante aquí. Claro, bien contento, bonito, me ha gustado mucho porque fui a Durán, yo nunca he ido para Durán y me ha gustado mucho. Y soy satisfecho y cuando vaya a Nueva York le voy a contar a todas mis amistades allá de Nueva York. Indistintamente de si el novedoso servicio de transporte es usado para la movilización entre cantones o por turismo, lo cierto es que se estaría convirtiendo en un posible foco infeccioso en plena pandemia y en estado de excepción. David Ruiz, TC Televisión. El alcalde de Manta, Agustín Intriago, retornó a su casa para seguir un tratamiento de COVID-19 del que se contagió hace días. La familia agradeció la atención recibida en Guayaquil. Escoltado por una caravana de seguridad, el alcalde de Manta, Agustín Aníbal Intriago Quijano, dejó el hospital Luis Bernaza de Guayaquil, a donde fue traído el 18 de diciembre para atenderse del coronavirus. Su esposa, Rosa Saldarriaga, dio a conocer que este lunes recibió el alta médica. Realmente, gracias a Dios, las oraciones me han devuelto la vida. La voy a aprovechar de la mejor manera. Hoy al fin nos vamos a casa. Hoy él va a poder ver a su hija, que es lo que más anhela, poder ver a su mamá y poder ver el resto de su familia. El personero deberá seguir en su vivienda con cuidados para ver su evolución. Él va a necesitar ayuda médica desde casa para ver cómo él va respondiendo, él va a necesitar terapia. Las secuelas del virus demorarán en desaparecer, explicó la cónyuge. Él siente cansancio aún, es un proceso para que él pueda
tener una recuperación al 100%. Él tiene afectaciones en su rostro, producto de la intubación en la que él pasó, producto en el dormir que él tuvo en este tiempo. Intriago Quijano, quien estuvo al borde de la muerte, ha dicho que espera recuperarse totalmente para hacer de Manta la mejor ciudad. Carlos Hidalgo, TC Televisión. Bien, y a partir del estado de excepción decretado la semana anterior, los comités de operaciones de emergencia cantonales recibieron recomendaciones para controlar la movilidad de todos los ciudadanos como prevención ante el COVID-19. Pero Guayaquil, Quevedo y Durán han relajado en cierta medida estas restricciones. Aquí un resumen de las últimas medidas locales. El 21 de diciembre el gobierno decretó un nuevo estado de excepción que incluía restricción vehicular, toque de queda y ley seca para contrarrestar la pandemia de COVID-19 en Ecuador, luego de que en Reino Unido se identificó la circulación de una nueva cepa del virus. Limitar las reuniones sociales a un máximo de 10 personas. Estas nuevas restricciones contemplaban, además, la prohibición de quema de monigotes y el cierre de playas, lo que afectó significativamente al comercio propio de Navidad y fin de año. Las autoridades cantonales, como ha ocurrido en los últimos meses, reciben la recomendación de tomar medidas en el mismo sentido, pero no todos las acogen. La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil publicó que los ciudadanos pueden circular el día que no corresponde según su placa, únicamente presentando la credencial de su trabajo, RUC en casos de comerciantes y empresarios o certificados en caso de citas médicas. Quevedo, en cambio, resolvió eliminar la restricción vehicular en la ciudad, pero respetar el toque de queda dispuesto entre las 22 horas y las 4 horas. Mientras tanto, en el vecino cantón Durán, el alcalde Dalton Narváez dispuso que en su ciudad sí se puede vender monigotes y quemar los mismos en predios privados. Hemos comunicado de que la quema de monigotes se lo va a hacer en forma responsable, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, en lugares privados, en terrenos particulares, llámese topatios, terrenos. El dilema de la salud o el trabajo ha llevado a una discrecionalidad total a la hora de las restricciones en los cantones. En instantes, sicariatos a la orden. Que diéramos hace pocos minutos en el comunicado de la Secretaría General de la Presidencia de la República, en el que se explica lo siguiente: de conformidad con la normativa legal vigente y en función del decreto ejecutivo 1217 del 21 de diciembre del 2020, mediante el cual se declara el estado de excepción en el país, se informa a la ciudadanía que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional se encuentra instalado y por tanto es el organismo competente para actuar en cuanto a los riesgos asociados al COVID-19 en el país. El documento denominado Resolución 084-2020 del Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias, que circula y declara una supuesta alerta naranja, no fue expedido oficialmente y carece de validez, lo cual se aclara a través de este comunicado de la Secretaría General de la Presidencia. En este comunicado que llega hace pocos minutos a nuestra sala de redacción, decimos de la Secretaría General de la Presidencia de la República, la alerta naranja por el COVID-19 carece de validez y continuamos apegados al estado de excepción. Se lo aclara. Bien, y tal como lo anunciábamos minutos atrás, el líder de la peligrosa banda de Los Choneros, quien hace 6 meses salió en prelibertad, fue asesinado hace pocas horas en un centro comercial de Manta. Emilio Zamora nos hace un recuento de los antecedentes de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Jorge Luis Zambrano González, más conocido como JL o Rasquiña, fue asesinado con varios impactos de bala en el centro comercial El Mall del Pacífico en Manta, provincia de Manabí. Zambrano también era conocido como el líder de la agrupación Los Choneros, dedicada a delitos como tráfico de drogas, sicariato, secuestros, entre otros.
En el archivo de la función judicial, Rasquiña tenía una veintena de procesos en su contra. El primero en el 2005 por tenencia ilegal de arma de fuego, pero su nombre fue vinculado a varios asesinatos. En el 2011 se lo implicó en la muerte de Jairon Carreño, quien recibió 6 disparos en Manta, Manabí. Por este crimen fue sentenciado a 25 años de prisión. Ya detenido en el 2012, se lo involucró en el crimen de José Luis Arroyo, ocurrido en la desaparecida cárcel conocida como La Roca en Guayaquil. Un año después, en febrero del 2013, 18 internos se fugaron de ese recinto penitenciario, entre ellos Rasquiña. Para ese entonces, el ministro del Interior, José Serrano, ofreció una recompensa de $100,000 por información certera de su paradero. Jorge Luis Zambrano fue recapturado 9 meses después en un barrio de Bogotá, en Colombia, y fue extraditado a Ecuador. En el Centro de Privación de Libertad, Rasquiña cursó 2 carreras universitarias, una en jurisprudencia y otra en administración de empresas turísticas. Esto beneficiaría su hoja de vida para obtener beneficios penitenciarios, siempre y cuando no se vea implicado en actividades ilícitas. JL salió de la cárcel en Cotopaxi con prelibertad el pasado 6 de junio del 2020, luego de que la jueza de garantías penitenciarias, Alcira Benítez, consideró que el líder de la banda de los choneros debía terminar su pena por asesinato fuera de prisión. Por su parte, el Consejo de la Judicatura abrió un sumario administrativo en contra de la jueza porque la pena era de 20 años. Así JL salía de prisión con la promesa en medio de una calle de honor de aplausos de sus seguidores en la cárcel de La Tacunga. Rasquiña era conocido por el poder que tenía en las cárceles y en diferentes zonas de Guayaquil y Durán por el control de las drogas. 100% chileno. Jorge Luis Zambrano González fue asesinado después de 6 meses de que le hayan concedido su prelibertad. Emilio Zamora, TC Televisión. 2 intentos de femicidio ocurrieron en Quito en las últimas horas. Una de las mujeres agredidas estaba embarazada y fue atacada con un destornillador. La llamaremos Juliana. Ella muestra las heridas que a pocas horas de la Navidad le produjo su pareja tras una discusión que casi le cuesta la vida. Cogió y me comenzó me iba a matar prácticamente, sino que no sé cómo yo con las piernas me defendí un poco y de ahí caí al piso. La mujer tiene 2 meses de embarazo. El ataque ocurrió frente a sus 2 hijas. A pesar de los gritos de las niñas de 10 y 12 años, el agresor estaba decidido a matar a su víctima. Mi hija le gritaban y le decían que no me hagan nada y él, de todas maneras, él no escuchó los gritos de la hija, no escucharon nada. Con sus últimas fuerzas pudo coger el desarmador y terminar con las agresiones. El sujeto fue detenido. Luego de la audiencia de formulación de cargos le dictaron medidas sustitutivas. Juliana teme por su vida. Él me amenazó. Él me dijo que si no me mataba ese día, donde sea me encontraba y me mataba. No fue el único caso. En Quitumbe se recuperó un arma que utilizó un hombre para amenazar de muerte a su conviviente, quien se ocultó en un parque. La policía procedió a rescatarle ingresando al domicilio de forma inmediata, sin lograr ya la localización del posible victimario, logrando solo de fuego. Ambos sujetos están libres. Una de las agredidas está escondida y no sale ni para comprar. No quiere encontrarse con su agresor y que éste cumpla lo que prometió, acabar con su vida. Fernando Escurra, TC Televisión. Impactante. En Guayaquil investigan la muerte de una joven la cual se creía era natural, pero una jueza ordenó realizarle una autopsia y reveló que tenía un corte en el cuello. Para la familia, el conviviente es el principal sospechoso. Detalles. No lo merecía, no lo merecía. Es una madre que todavía no asimila lo que pasó. Su hija de 30 años perdió la vida en circunstancias que para ella son muy extrañas. Su pareja le hizo creer que su deceso fue por muerte natural, pero la autopsia reveló lo contrario. En 1 hora estuvo el resultado y el resultado decía muerte violenta. Cuando ellos hicieron hacer un certificado de defunción que decía infarto al miocardio. Lizeth Vaquerizo vivía con su pareja en una casa ubicada en la vía La Costa, en donde ocurrió su muerte. La familia de la chica asegura que la novedad no fue reportada a la policía. Es más, una funeraria ya estaba en el sitio para llevarse los restos de Lizeth para que sea velada. Yo le pedí al Señor que me diera una señal
él me la dio. Sus amigas me dijeron algo que no podía creerlo, que él hace ya un tiempo empezó a agredírmela, a amenazármela, y eso en realidad fue para mí el detonante. Yo fui a la fiscalía allá en la Florida, y en la Florida la jueza ordenó que le hagan la autopsia, que se llevaran el cadáver y que lo llevaran a él libre y voluntariamente a dar su declaración. Cuando ya salía siempre le pedía la ubicación. O sea, ya estaba él siendo demasiado posesivo con ella. Ya, pero mi hija no nos supo decir por qué, porque esto fue una relación, ellos se conocieron desde los 17 años. La policía, por su parte, ya realizó una pericia técnica dentro de la casa donde ocurrió el hecho y considera que hay cosas que no concuerdan. Definitivamente nosotros tenemos heridas que son cortantes, contusas, entonces ese tipo de heridas es muy difícil que se las pueda realizar una persona de carácter accidental. Estamos nosotros, como había indicado, estuvimos y nosotros tratamos de este tema como si se tratara de una muerte violenta. La policía también extenderá la pericia al personal de la funeraria, puesto que aparentemente algunos documentos fueron adulterados. Jorge García, TC Televisión. Un hombre conocido como alias Terry fue asesinado por sicarios en bicicleta en Machala, provincia del Oro. El caso se registró mientras retiraba comida de un local. El cuerpo inerte de alias Terry quedó sobre la calzada en el barrio Puerto Nuevo luego de recibir varios impactos de arma de fuego por sujetos quienes se movilizaban en una bicicleta. Tenemos 6 indicios balísticos, estamos en las investigaciones pertinentes con la tecnología, estamos recabando información del vecindario y estamos actuando en flagrancia para dar con la identificación y localización de los autores del delito. La víctima, identificada como Fernando Zambrano Ceballos, de 26 años, habría llegado al lugar de comidas a retirar un pedido junto con su esposa, momento preciso en el que fue sorprendido por sus verdugos. Es una cuestión ya planificada por parte de los individuos que tenían como objetivo darle la muerte al occiso en este momento. En los registros de la Policía Nacional se conoció que el sujeto posee antecedentes penales por el delito de asesinato, tenencia ilegal de armas, además de ocultación de cosas robadas. Todo esto por un hit positivo que fue encontrado levantado en un arma de fuego que en su momento fue utilizada para acabar con la vida de 2 personas. Cabe indicar que desde enero hasta la fecha se han registrado en el Oro 92 muertes violentas, siendo Machala uno de los cantones con mayor número de casos. Marta Contento, TC Televisión. Un joven fue asesinado en el recinto Puerto Inca, perteneciente al cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. El ataque ocurrió la mañana de este lunes, cuando la víctima se encontraba en un local de repuestos de motos. Alexander Cabero Delgado, de 24 años de edad, registraba 2 antecedentes penales y hace 3 meses había obtenido su libertad. Los sicarios le dispararon al menos 7 veces. Y también un muerto y 2 heridos dejó un frustrado asalto a un supermercado en el centro del cantón Naranjal, provincia del Guayas. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del establecimiento y participaron al menos 10 sujetos. La policía fue alertada y acudió a la emergencia, donde se produjo un enfrentamiento. Un agente resultó herido. Durante la intervención también fueron capturados 5 sujetos que participaron del fallido atraco. Según las autoridades, los maleantes llegaron desde Durán, Guayaquil y El Triunfo. El fallecido registraba 7 detenciones por diferentes causas y 2 de los capturados también tienen antecedentes penales. Y por evitar que la extorsionen, una familia sufrió un atentado en Guayaquil. Sujetos balearon un carro estacionado afuera de la casa de los afectados. Tuvimos acceso a los videos de las cámaras de seguridad que evidencian lo ocurrido. El atentado ocurrió en cuestión de segundos. Los balazos fueron dirigidos a todo el carro y sus vidrios quedaron destrozados. El hecho obedece a que la familia afectada no se dejó extorsionar, es decir, no dieron dinero a las bandas delictivas que operan en el sector. ¿Cuántos disparos le dieron al carro los delincuentes? Aproximadamente creo que fueron 6 disparos. Bueno, igual la policía ya estuvo aquí y tomó versiones y tomó... pensamos que puede ser una amedrentación más bien. Porque al fondo hay bandas y cosas así, me imagino que puede ser algo así el tema.
Actualmente en el sector de la Trinitaria existen algunos negocios. Es ahí cuando entra la vacuna extorsiva, que no es otra cosa que pedir dinero a cambio de no robar en locales o cualquier actividad económica que una persona ejerza. La recomendación es que confíen en la Policía Nacional, que se encuentra desplegando el 100% de su contingente en el eje investigativo, en el eje de inteligencia y en el eje preventivo, para evitar que se den este tipo de actividades. En esta parte del sur de Guayaquil es evidente la presencia de dos bandas que hacen este tipo de extorsiones, como son Lagartos y Choneros. Nos entrevistamos con las personas e inmediatamente les pusimos en contacto con el sistema investigativo para que se llegue a determinar los responsables de este tipo de amenazas. Actualmente la Policía Nacional trabaja en este sector para frenar las amenazas de estos grupos delictivos. Jorge García, TC Televisión. 4 presuntos delincuentes detenidos es el resultado de operativos ejecutados en Quito durante las últimas horas. Además, se decomisaron armas de fuego. Este es el momento en el que uno de los delincuentes que disparó hirió a una persona es capturado por la policía. El arma se encontró dentro del carro que él y sus cómplices usaban para robar. Interceptan este vehículo y detienen en primera instancia a 2 individuos que se encontraban en el vehículo, puesto que los otros se dieron a la fuga a pie y a la carrera. Aproximadamente 150 armas blancas entre machetes, cuchillos y otras fueron incautadas en los últimos días en Quito. Se evitó que sean usadas para cometer delitos. Armas blancas, varios accesorios de vehículo, 69 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización. En tiendas ubicadas en el sur de la capital se decomisó licor artesanal que iba a ser distribuido en las fiestas de fin de año. Su consumo, de alto riesgo para las personas, está prohibido. Procedimos a realizar operativos de control en el toque de queda, logrando incautar en ciertas tiendas o lugares donde expendían de forma clandestina este licor. Según las primeras investigaciones, algunas armas fueron disparadas. Un peritaje determinará en qué hechos delictivos de las últimas semanas fueron utilizadas. Amigos televidentes, en este momento nos vamos hasta la provincia de Manabí. Ahí está Marcelo Ruiz para que nos informe lo relacionado al asesinato de alias Rasquiña ocurrido en un centro comercial. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, nos encontramos en la parte externa del Mall del Pacífico en la ciudad de Manta, donde se ha registrado un asesinato en horarios de la tarde. Justamente vamos a dialogar con el general que está a cargo de este operativo para que nos dé a conocer. A las 17:50 aproximadamente se atenta contra la vida del señor Jorge Luis Zambrano, alias del Rasquiña, quien recibe 3 impactos de proyectil de arma de fuego en su cuerpo y lo conducen hasta el hospital donde fallece esta persona. Bueno, se tiene información de que esta persona había estado al interior de la cafetería El Español con su señora esposa y su hija y con 3 hombres de seguridad de Jorge Luis Zambrano. Y el momento en que se retiran la señora con los 2 de seguridad, ingresa una persona delgada, según se ve en cámaras, hasta el fondo, ingresa por la puerta principal del Español y atenta contra la vida. ¿Quién recibe los 3 impactos de proyectil de arma de fuego? Él estaría, justamente usted estaba indicando, con sus familiares, pero también habría equipo de seguridad. Sí, tenía 3 hombres que andaban con él. Siempre andaban con un equipo de seguridad que le protegía. Nosotros sabíamos de eso y siempre como policía hacíamos los operativos pertinentes en toda la provincia de Manabí. Lo hemos interceptado varias veces, lo hemos registrado y estas personas andaban sin ningún tipo de armamento. Muchas gracias, general. Bueno, esta es la información que nosotros estamos generando justamente, donde nos encontramos, estamos generando en vivo para que ustedes tengan conocimiento sobre lo que se acaba de registrar acá en la ciudad de Manta. Se confirma el asesinato por parte de personas que habrían llegado hasta el interior de este mall acá en la ciudad de Manta y se confirma el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Estaremos dando más información sobre lo que acontece acá en la provincia de Manabí. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por ese importante informe y como tú dices, seguramente tendremos más detalles de esta noticia de interés nacional en las siguientes emisiones. Compañeros, amigos televidentes, un abrazo, descansen. Atentos entonces, un abrazo, que estén muy bien. Igual, muy buenas noches.